Imagina esto con total honestidad. Acabas de comprar una de las camionetas más icónicas de América, una V8 de General Motors. La sacas del concesionario, huele a nuevo, el motor suena perfecto, todo parece una decisión segura, hasta que unas semanas después empiezas a notar algo extraño. Un leve ruido metálico al encender. Una vibración casi imperceptible en ralentí. Nada grave, todavía, pero entonces haces lo que hace todo el mundo hoy, entras a internet. Y ahí es donde empieza el problema. Vídeos diciendo fallas graves en motores V8 de GM, foros hablando de recal silencioso, dueños preocupados por sus Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe y Cadillac Escalade. Y aquí viene la duda que lo cambia todo. ¿Es realmente un problema serio o solo otra exageración viral? Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Caso número 1: Chevrolet Silverado V8, el pilar del trabajo duro. La Chevrolet Silverado no es solo una camioneta. Es una herramienta de trabajo. Es la camioneta que ves en obras, en granjas, en rutas largas, en personas que dependen literalmente de ella para ganar dinero. Y por eso cualquier rumor sobre su motor genera tanto ruido. La Silverado nació como una evolución de las pickups clásicas de GM. Su objetivo siempre fue claro: resistencia, capacidad de carga y durabilidad. Pero en la última década, la introducción de tecnología cambió su comportamiento. Ahora tiene sistemas de ahorro de combustible, gestión activa de cilindros y electrónica avanzada. Y aquí viene el detalle: cada capa de tecnología agrega eficiencia, pero también posibles puntos de falla. Imagina a alguien que la usa todos los días para trabajo pesado. Arranca a las 5 de la mañana, carga herramientas, maneja entre tráfico urbano y luego entra a carretera. Durante los primeros meses todo parece perfecto. El motor V8 responde con fuerza, el sonido es sólido, la sensación es de control total. Pero después de un tiempo empieza a notar algo. En frío, el motor suena ligeramente más áspero. No es un fallo evidente, es una sensación, y aquí es donde muchos empiezan a preocuparse. Otro caso completamente diferente. Una familia que usa la Silverado como vehículo principal. Ciudad, escuela, compras, viajes largos. En este caso, el sistema de desactivación de cilindros entra constantemente en acción. Y aquí viene lo interesante. En tráfico lento, algunos conductores perciben pequeñas transiciones entre modos de operación. No es peligroso, pero sí perceptible. Y cuando lo notas una vez, empiezas a prestarle atención siempre. La Silverado no es un vehículo problemático, pero sí es un vehículo que depende mucho del mantenimiento correcto. Aceite, intervalos de servicio, calidad de combustible. Si se descuida, los síntomas aparecen antes de lo esperado. Resalta por su potencia bruta y capacidad de trabajo real. Pero le resta puntos su sensibilidad a mantenimiento y uso severo urbano. Comparada con la Sierra, la Silverado es más ruda, más directa, menos refinada. Tiene un precio alrededor de $55,000. Entonces te pregunto, ¿es realmente un problema del motor o del uso que le damos? Caso número 2, GMC Sierra, la Silverado refinada. La GMC Sierra comparte prácticamente la misma base mecánica que la Silverado, pero su enfoque es diferente. Más lujo, más confort, más suavidad. La Sierra siempre ha sido posicionada como una versión más premium de la pickup clásica de GM. Eso significa mejores acabados, mejor aislamiento y una experiencia más refinada. Pero mecánicamente, es muy similar. En ciudad, la Sierra se siente más silenciosa. El aislamiento es mejor. Pero aquí viene el detalle. Cuando el sistema de ahorro de cilindros activa y desactiva, la transición puede sentirse más marcada en algunos escenarios urbanos. En carretera abierta es extremadamente estable. Pero en carga pesada prolongada, algunos usuarios reportan que el sistema trabaja más constantemente de lo esperado. Tiene una confiabilidad alta, pero dependiente del uso adecuado. También resalta por su confort y refinamiento superior. Aunque tiene los costos más altos sin cambios mecánicos radicales. Frente a la Silverado, la Sierra es más cómoda, pero no necesariamente más confiable. Su precio ronda alrededor de $60,000. Entonces te preguntas, ¿vale la pena pagar más solo por refinamiento? Caso número 3, Chevrolet Tahoe, el SUV familiar V8. La Chevrolet Tahoe es uno de los SUV más vendidos de GM. Y también uno de los más comentados cuando se habla de confiabilidad. Nació como un SUV robusto, simple y extremadamente confiable. Pero con los años se volvió más tecnológico, más cómodo y más complejo. Un padre la usa todos los días. Escuela, supermercado, tráfico constante.
En este escenario, el sistema de eficiencia trabaja constantemente. Y aquí es donde aparecen pequeñas sensaciones de cambio en el motor en tráfico lento. En carretera es extremadamente cómoda, pero algunos conductores notan que el comportamiento del motor cambia dependiendo del modo de conducción. Destaca por su confiabilidad alta, pero con dependencia electrónica. Si hablamos de espacio, demuestra comodidad y versatilidad. Los únicos puntos débiles revisados por la marca es su complejidad electrónica. Más cómoda que la Silverado, menos ruda que la Sierra. Cuesta alrededor de $65,000. Entonces, ¿prefieres simplicidad o tecnología? Caso número 4. Cadillac Escalade, lujo y complejidad máxima. La Cadillac Escalade representa el nivel más alto de la plataforma V8 de GM. Es lujo total, presencia y tecnología avanzada. El Escalade pasó de ser un SUV llamativo a convertirse en símbolo de estatus global. En ciudad se siente como una sala de lujo sobre ruedas. Silencio total. Pantallas, comodidad absoluta. Pero cualquier cambio en el motor se percibe más debido al nivel de aislamiento. En carretera es una experiencia extremadamente suave, pero el mantenimiento y la complejidad son mucho más altos. Su confiabilidad es realmente alta, pero costosa de mantener. Este auto demuestra un lujo sin competencia. Por supuesto, también tiene un punto débil y es su costo de mantenimiento elevado. Es la misma base que la Tahoe, pero en otra liga completamente diferente. Su precio ronda aproximadamente en $90,000 o más. ¿Pagarías el doble por la misma base mecánica? Y aquí es donde todo se conecta, porque después de analizar los 4 modelos, la conclusión es mucho más simple de lo que parece. No estamos viendo motores defectuosos. Estamos viendo motores modernos altamente eficientes, altamente sensibles y dependientes del uso correcto. El problema no es el V8. El problema es la expectativa. Esperar un comportamiento antiguo en una tecnología moderna. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres trabajo duro sin complicaciones, Silverado. Si quieres confort, Sierra. Si quieres familia y espacio, Tahoe. Si quieres lujo total, Escalade. Pero en todos los casos, la clave es la misma. Mantenimiento correcto más uso adecuado igual a confiabilidad alta. Descuido más exigencia extrema igual a problemas prematuros. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Crees que los motores V8 de GM están siendo injustamente criticados o crees que realmente están perdiendo confiabilidad? Escríbelo en comentarios, quiero leer experiencias reales. Y si este video te ayudó a entender mejor qué estás comprando o qué estás manejando, suscríbete a Sobre Ruedas. Dale clic al próximo video. No te vayas sin suscribirte.